Dios te bendiga. Damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos nuevamente de poder abordar su palabra, de poder estudiar las Sagradas Escrituras. Gracias damos a Dios por darnos el aliento de vida, por darnos una nueva oportunidad para levantar nuestras oraciones, para poder introducirnos en la palabra del Señor y ser enseñados por el Espíritu Santo. Estamos en unos tiempos donde como iglesia debemos identificar nuestro papel y donde debemos reconocer que la comunión con Dios es fundamental. Nuestra vida de oración es fundamental y estamos en tiempos finales, no lo podemos negar. Y la iglesia de los tiempos finales debe ser una iglesia de oración, debe ser una iglesia que fortalece su comunión con el Señor. Y es por eso que vamos a estudiar acerca del poder de la oración, el poder de la comunión con nuestro Dios, la necesidad que tenemos de fortalecernos en la oración, de fortalecer nuestro corazón en la palabra de Dios. Por eso quiero invitarte para que iniciemos este tiempo orando y pidiéndole al Señor esa revelación de su palabra, pidiéndole a Dios que su palabra sea transformando nuestro corazón, ministrando nuestra vida y levantándonos en nuestro estado espiritual, en nuestro estado emocional, en nuestro estado de fe, de certeza en las promesas del Señor y en el cumplimiento de las palabras que Dios ha puesto en nuestros corazones. De manera que antes de ir a la palabra vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Amado Dios, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por darnos la oportunidad una vez más, Dios mío, de poder acercarnos a tu palabra, de poder acercarnos a tu presencia a través de la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Gracias te damos, Dios mío, por ser tan bueno. Gracias te damos, amado Jesús, por cubrirnos con tu gloria y con tu poder. Gracias, Dios mío, por esa poderosa sangre que nos limpia de pecado. Hoy declaramos, Señor, hay poder en la sangre de Jesucristo. Hay poder en la sangre del Cordero. La sangre que nos limpia, la sangre que nos lava. La sangre que nos ha traído no solo perdón de pecados, sino libertad en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Espíritu Santo, por morar en nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por traer sobre nuestras vidas una unción nueva, una unción fresca, Señor. Te bendecimos con todo nuestro corazón. Gracias por nuestra familia, gracias por cubrir nuestra casa, gracias por tener cuidado de nosotros, por ayudarnos, Dios mío. Y te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que ahora nos ayudes, Dios mío, a abordar tu palabra en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Necesitamos tu palabra, Señor. Necesitamos tu palabra, Rey de Gloria, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y abrimos nuestro corazón, Señor, para que tú nos hables. Abrimos nuestro corazón para que nos ministres con tu poder y con tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a dar inicio al estudio de este tiempo, al cual le puse por título El poder de una oración sincera y humilde. Muy importante. Vamos a hablar del poder de alcance, el poder de transformación, el poder de restauración que tiene la oración. Pero en esta ocasión vamos a considerar la importancia de una oración que se levantó desde el corazón de un hombre, una oración sincera y una oración humilde. Recordemos que la misma Escritura nos dice que Dios no rechaza, Dios no menosprecia, Dios no puede resistirse a la oración que se hace desde un corazón contrito y humillado. De manera que vamos a desarrollar este tema y vamos a considerar una faceta fundamental en la vida del rey Manasés. La Biblia y los comentaristas de la Escritura lo presentan como uno de los reyes, y así lo vemos en la Biblia, uno de los reyes malos que tuvo Judá, porque él reinó en Jerusalén, capital de Judá.
Y lamentablemente, aunque el reino de Judá y en Jerusalén hubo mayoría de buenos reyes, pues también hubo reyes que lamentablemente hicieron lo malo porque no caminaron con Dios, y Manasés fue uno de esos reyes. La Biblia nos dice que él se apartó de los caminos del Señor, que llevó el pueblo de Israel a la idolatría, llevó al pueblo de Israel para que le diera la espalda a Dios. Promovía el ocultismo, promovía el culto a los Baales, una inmoralidad impresionante, un estado lleno de corrupción y apartado de Dios. Y esto lo promovió el rey Manasés. Pero entonces Dios, que es bueno, trata de llamarnos. Por eso vamos a dar inicio a este tema con este punto número 1. Es el asunto de la soberbia. La soberbia, estamos hablando de ese temperamento orgulloso, ¿verdad? De ese carácter fuerte, recio, imponente, que no le importa a los demás y que no escucha razones, no acepta sus errores. La soberbia nos hace obstinados y sordos. La soberbia nos hace obstinados y sordos. ¿Por qué lo digo? Vamos a leer, por favor, segundo libro de las Crónicas, capítulo número 33, vamos a leer versículos 9 y 10. Veamos entonces cómo el orgullo nos lleva a ser obstinados o a ser tercos y nos impide oír el buen consejo, nos impide oír incluso el consejo divino. Vamos a leer, por favor, segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 9. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. ¿Cuáles fueron las naciones que Dios destruyó delante de Israel? Las naciones cananeas, los pueblos cananeos. Y la Biblia nos dice que aquellos pueblos fueron destruidos, fueron desplazados de la tierra de Canaán debido a su maldad. Eran pueblos que practicaban el ocultismo, la brujería, la hechicería, la inmoralidad sexual. Recordemos a Sodoma y Gomorra. Eran ciudades perversas delante del Señor. Su maldad llegó al extremo tanto que entonces Dios decidió quitarlos de aquella tierra, expulsarlos de aquella tierra. Su maldad los llevó a perder la tierra. Pero precisamente nos dice aquí la Escritura que aquellos pueblos que eran perversos y hacían cosas malas delante de los ojos de Dios, esos pueblos se convirtieron como en un punto de referencia. Y cuando comparamos a Israel con estos pueblos, Israel en tiempos de Manasés llegó a hacer cosas más malas que las mismas naciones cananeas. Eso es lo que nos dice el verso 9. Dice que Manasés llevó al pueblo de Judá a hacer más mal que las naciones de Canaán. Entonces podemos considerar lo que Manasés no solamente estaba haciendo, sino hacia donde estaba llevando al estado de Israel. Israel se estaba convirtiendo en enemigo de Dios, estaba dándole la espalda al Señor. Y quien lideró ese movimiento fue el mismo rey Manasés. La Biblia nos dice que él consultaba a los adivinos y a los encantadores, miraba en agüeros. Este hombre era dado a las adivinaciones, se excedió en hacer lo malo ante los ojos del Señor, tanto que hizo encender la ira de Dios. Estamos hablando de una persona obstinada, ¿verdad?, en su camino. Sabía las consecuencias del pecado porque era un rey de Israel. No estábamos hablando de un gentil, de una persona no hebrea. Estamos hablando de uno que conocía la ley de Dios, que conocía la ley de Moisés. Sin embargo, no hubo temor de Dios en su corazón y llevó a la nación a apartarse de Dios. Y eso lo hace precisamente la soberbia. Él no quiso aceptar el mandamiento divino. Era un hombre orgulloso, era un hombre recio, era un hombre terco. Y llevó entonces a toda la nación también a fallar delante de Dios. Pero esa actitud también lo llevó a ser sordo, a ser un hombre terco y a no escuchar el consejo y la corrección. Leo el versículo número 10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon.
Es interesante ver que aunque la nación de Israel se había apartado de los caminos de Dios, que aunque el pueblo del Señor no estaba buscándole, Dios sigue amando a su pueblo y Dios quiere guardarlo para que no vayan hacia el mal, para que no vayan a cosechar el dolor, el sufrimiento, la ruina, la caída, las heridas. Dios nunca quiere que el hombre sufra. De hecho, Dios creó a seres con una capacidad de decisión propia, un libre albedrío. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el Edén, le dio todos los beneficios que eran posibles. Y entonces le dijo a Adán y Eva, no tomarán del árbol del bien y del mal, únicamente eso, pero de todo lo demás podrán tomar. Ellos tenían autoridad y gobierno sobre las aves del cielo, los animales de la tierra, los peces del mar. Ellos tenían autoridad plena en la creación, pero solamente había un mandamiento que no debían pasar, era tomar del árbol del bien y del mal. Pero esa tendencia, lamentablemente, esa soberbia, el creer que podemos hacer las cosas nosotros mismos, que no importa lo que Dios diga, igual puede ser que Dios esté equivocado, entonces podemos hacer lo malo, y ese es un error. Adán y Eva lamentablemente desobedecieron al Señor, y vemos entonces las consecuencias en ese tiempo y a lo largo de la humanidad hasta el día de hoy. Dios no quiere que el hombre se pierda, por eso envió a Jesucristo el Señor para salvación de la humanidad. Dios no quiere que nosotros vivamos las consecuencias de las malas decisiones o de darle la espalda a Dios. A veces el corazón humano decide darle la espalda a Dios porque no está alcanzando los resultados que quiere, porque está siendo tratado en su carácter o en su temperamento. Entonces nos dejamos llevar por el orgullo, nos dejamos llevar por la soberbia, caemos en la autosuficiencia queriendo hacer nuestra propia voluntad independiente de Dios. Fue eso lo que hizo Manasés. Manasés llegó al trono y pretendió gobernar por él mismo, sin Dios, olvidándose que los reyes buenos, los reyes que tuvieron éxito, que prosperaron, que se expandieron en sus gobiernos, esos reyes fueron hombres que caminaron con Dios. Lamentablemente, él pensó que podía hacerlo sin Dios. Su corazón se llenó de orgullo y de soberbia, principio demoníaco, porque también le sucedió al diablo cuando cayó del cielo. Luzbel se llenó de soberbia y fue arrojado, cayó perdiendo todos sus privilegios. Y en ese amor de Dios hacia su pueblo, entonces el Señor le habló a Manasés. Dice el verso 10, y habló Jehová a Manasés. Dios vino a Manasés a través de profetas. Venían los profetas a decirle al rey, rey Manasés, así dice Jehová tu Dios, vuélvete al Señor, si corriges tus caminos. Y le hablaban de parte de Dios, pero entonces Manasés no escuchaba, porque la soberbia nos hace sordos. Además de hacernos tercos y obstinados, la soberbia, el orgullo nos hace sordos. No queremos escuchar. Y entonces Dios envió varias voces a Manasés y Manasés no escuchó, pero también nos dice el verso 10 que Jehová habló a su pueblo. En medio de esta situación el Señor enviaba profetas para que hablaran al pueblo de Israel, procurando que Israel volviera al camino de la bendición. El Señor, sentado en su trono, estaba viendo que su pueblo se estaba yendo al desfiladero, se estaba yendo hacia el caos, iban a caer en sus propias trampas, pero Él quería evitar el dolor, Él quería evitar el resultado para su pueblo. Él sabía que se venía la ruina, que se venía el fracaso y el dolor, las pérdidas, y Él no quería que su pueblo viviera eso. Por eso mandó profetas, por eso mandó voces, por eso nos habla de una y de otra manera, diciéndonos, apártate del mal camino, no sigas ese sendero, viene el dolor. Pero lamentablemente la Biblia nos dice, mas ellos no escucharon. Es un privilegio que Dios nos hable, es un honor, es una bendición inmensa cuando Dios nos habla, y debemos tener la humildad de aceptar su voz. Debemos tener un corazón sensible para reconocer su voz, para aceptar su palabra, para darle la razón al Señor, independiente de lo que yo piense, independiente de mis propias conclusiones. Dios siempre tiene la razón, Dios siempre la ha tenido, Él jamás se ha equivocado y nunca se equivocará. Cuando nosotros le damos a Dios el primer lugar, cuando le damos al consejo del Señor el primer lugar,
seremos bendecidos nosotros y también aquellos que están bajo nuestra dirección. Lamentablemente Manasés no quiso escuchar la voz del Señor. Dios nos guarde de la soberbia, aquello que nos lleva a ser altivos, aquello que nos lleva a ser autosuficientes, aquello que nos lleva a hacer a un lado la ayuda de Dios y su consejo. Los resultados siempre serán malos. Pero si tenemos un corazón humilde, la situación es diferente. Él nos librará del caos y del dolor. Vamos a ver aquí en segundo lugar, las cadenas, y aquí estamos hablando nosotros de los resultados. Las cadenas son cosecha, las cadenas son la cosecha del mal camino. Siempre nuestras decisiones tendrán consecuencias. Y en este caso las cadenas, o sea, el cautiverio, las cadenas son la cosecha del mal camino. Leamos por favor segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 11. Leamos por favor. Dice, segundo libro de Crónicas, capítulo 33, el versículo 11. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Es muy interesante ver aquí cómo el Señor procuró salvar a su pueblo, incluso al mismo rey Manasés intentó librarlo de los malos resultados de sus equivocadas decisiones. A pesar de que Manasés no estaba invocando a Dios, a pesar de que Manasés estaba haciendo lo malo, a pesar de que Manasés se había alejado del Señor, vemos a Dios tratando de hacer volver a Manasés a su camino para evitar las cadenas, para evitar la vergüenza, para evitar el fracaso, para evitar la ruina, para evitar la muerte, para evitar tantas cosas que nos deja el mal camino. Lamentablemente Manasés no escuchó. Y cuando nosotros no aceptamos la voz de Dios, cuando nosotros no hacemos correcciones en nuestra vida, entonces hay unos resultados. Todas las decisiones que nosotros tomamos siempre van a tener un resultado. Cuando las decisiones son buenas, buenos resultados. Cuando las decisiones son malas, malos resultados. Ahora, ¿cuál es la línea para juzgar cuando una decisión es buena o cuando una decisión es mala? La palabra de Dios. Ella es la que nos permite juzgar qué tan buena o qué tan acertada o equivocada es una decisión. La palabra de Dios. Entonces, la misma Escritura es la que debe iluminar nuestras decisiones. Un corazón humilde sigue la dirección del Señor, porque reconoce que en sí mismo se va a equivocar, porque reconoce que en sí mismo no puede lograr cosas significativas para el reino de Dios. Entonces va a depender del Señor y va a seguir su consejo. Pero lamentablemente nos dice la Escritura que ellos no escucharon, por lo cual Dios trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios. Es importante ver aquí que el Señor está tratando con su pueblo. Dios está disciplinando a su pueblo. Dios está trayendo formación sobre la vida de Manasés y sobre la vida de su pueblo, porque Dios es dueño de nuestra vida. Y ahora que le hemos entregado nuestro corazón a Cristo, con mayor razón, somos propiedad de Dios. Y cada uno de nosotros somos un plan maravilloso del Señor, y Dios no va a permitir que ese plan se pierda. Él va a mover su mano, Él va a hacer lo que sea necesario para conducirnos a su voluntad, y gloria a Dios por eso. En este caso, vemos que el Señor utilizó a los generales del ejército del rey de los asirios. Recuerden ustedes que Israel estaba bien.
O sea, no tenían enemigos, quiero decir, estaban pecando delante de Dios, pero todo estaba bien. Tenían su ganado, las cosechas, vivían en Israel, el rey vivía en su palacio, estaba con una abundante provisión, todo estaba bien, pero estaban haciendo lo malo. Y pensaban ellos en algún momento que podían seguir viviendo así. Pero la verdad es que seguir el mal camino nos pasará factura, nos enviará a la cuenta de cobro en su debido momento. Y en este caso entonces Dios permitió que se levantaran los generales del ejército asirio. Pensemos por un momento, el imperio asirio estaba expandiéndose, estaba creciendo, pero no habían venido sobre Israel, porque la mano de Dios estaba sobre Israel guardando a su pueblo. Entonces ellos seguían expandiéndose hacia otros lados, sometían a otros pueblos con violencia, porque el ejército asirio era un ejército violento, sangriento, eran soldados que torturaban a sus sometidos. Entonces resulta que en un momento, debido a que Israel no se humilla delante de Dios, no busca a Dios, entonces la mano protectora se levanta y el enemigo entonces puede venir, en este caso los asirios. Nos dice la Escritura, los cuales vinieron contra Israel. De pronto los generales asirios están mirando hacia dónde expandirse, contra quién levantarse, y ven a Israel como tierra deseable. Ven a Israel un pueblo que pueden conquistar, y pueden hacerlo porque ya no está la cobertura de Dios, ya no estaba la protección de Dios, el vallado que protegía a la nación de Israel había sido quitado. Es muy importante que nosotros seamos conscientes que el que guarda nuestra vida, el que guarda nuestra familia, es Dios. Así se lo dijo el diablo a Dios respecto al patriarca Job, cuando le dijo: tú has puesto vallado alrededor de él, de su familia y de sus bienes, déjame tocarlo. Y entonces entró allí ese proceso que conocemos en el libro de Job. Pero quiero destacar que el diablo veía y sabía que la vida de él y de toda su familia, incluso sus bienes, estaban protegidos por la mano de Dios. Porque Job era un hombre íntegro que buscaba a Dios, pero Manasés no lo estaba haciendo. Y aunque Dios lo estaba llamando, no lo hizo. Entonces Dios quitó el vallado de protección, el cerco de protección. Entonces vinieron los asirios, dice la Escritura, y los cuales aprisionaron con grillos a Manasés. Esos grillos son como cadenas que se ponen en los pies de los prisioneros de guerra mientras los transportan a la otra ciudad. Aquí los llevaban hacia la ciudad de Nínive, capital del imperio asirio. Dice que lo aprisionaron con grillos, a él, al rey Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Ahora ese hombre tenía cadenas en sus cinturas, cadenas en sus manos, y iba además con grillos y desplazándose seguramente en una escena de vergüenza. Lo paseaban por en medio de la calle principal de Jerusalén, la capital de Israel, y empezaron a llevarlo a Nínive. Lo llevaban de una manera vergonzosa. Eso es lo que Dios quiere evitar en nuestra vida. Dios quiere evitarnos el dolor, el fracaso, las pérdidas, la ruina. Dios no quiere que vivamos eso. Jesucristo el Señor vino a deshacer las obras del diablo. Él ha venido a romper las cadenas. Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Él no quiere que vivamos eso, pero lamentablemente fue el resultado de las malas decisiones de Manasés. Las cadenas son la cosecha del mal camino. Hay un cautiverio espiritual que es el resultado de la desobediencia a Dios. Es el resultado de no buscar a Dios. Y la Biblia dice, y atado con cadenas. Lo llevaron a Babilonia. Aquí ya el imperio asirio conduce a sus prisioneros a la ciudad de Babilonia, nos dice la Escritura, ¿verdad? No lo llevaron a la ciudad de Nínive, capital asiria, sino que lo llevaron a Babilonia, dice la Escritura. Los asirios entonces habían tomado el gobierno, el imperio de toda esa región, y lo llevan a esta ciudad atado con cadenas. Dios nos ayude, Dios nos guarde para que nosotros no caigamos en semejante estado, porque la desobediencia
La soberbia permite que venga el enemigo a traer sus cadenas, cadenas de opresión. Veamos ahora, en tercer lugar, cómo el Señor comienza a trabajar en la vida de Manasés, cómo Dios empieza a mover su mano de maneras que son difíciles de entender. Algunas veces comprender la obra de Dios es complejo. Siempre he dicho que comprender a un Dios tan grande con una mente tan pequeña es imposible. Es por eso que la Escritura nos llama a confiar en Él, a creer en Él, a depositar nuestro corazón en su amor y en su poder, en su soberanía bondadosa. Él sabe lo que hace y todo lo hace por amor. Algunas veces llegamos a momentos difíciles de la vida, pero también Dios está allí. Y Dios quiere ayudarnos, Dios quiere hablarnos, Dios quiere levantarnos. Pero tienen que haber ciertas actitudes en nuestro corazón. Vamos a ver entonces punto número 3. Y este punto número 3 es una exhortación. No esperemos las angustias. No esperemos las angustias para buscar a Dios. No tenemos que esperar que llegue a nuestra vida el caos para buscar a Dios. Segundo libro de Crónicas, vamos a leer. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 12. Vamos a leer. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, verso 12. El verso 11 nos dice que Manasés fue llevado entonces con grillos y cadenas, ¿verdad? Versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustias. Y yo quiero destacar aquí esa palabra. Angustias. Manasés fue puesto en angustias. Qué duro, hermano, cuando nuestra vida entra en angustias. Cuando nuestra vida entra en crisis, en tiempos de adversidad, los vientos son contrarios, los problemas golpean con fuerza nuestra vida, no sabemos qué hacer, las puertas se cierran, empiezan a haber fracasos, empiezan a haber pérdidas, se multiplican los problemas, nuestro corazón se pone mal, no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde ir. Llegan las angustias. Llegan los resultados de las malas decisiones y no sabemos entonces qué hacer. Con frecuencia las angustias son el resultado de esas malas decisiones y llegan las angustias. Y cuando Manasés fue puesto en angustia, después de que pasó la vergüenza de los grillos, las cadenas en público, ser llevado cautivo a Babilonia por los asirios, cuando él llega allá dice que fue puesto en angustias. Imagínate al rey Manasés, aquel que ha perdido la abundancia de su corte, de su palacio, ha perdido el privilegio de la autoridad que antes tenía. El Manasés que se dejó llevar por su soberbia, por su orgullo, ahora está en angustias, en una celda, tal vez oscura y húmeda. Era seguramente maltratado y ofendido por los soldados que lo protegían allí, que lo resguardaban en la celda, que lo cuidaban. Entonces él fue puesto en angustias. Dios guarde nuestro corazón y nuestra mente para que nosotros no caigamos en angustias. Él, allí, dice el versículo 12, desde esa condición oró. Leo el verso 12. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios. Y esta es la segunda palabra que yo quiero destacar aquí. Oración. Como usted y yo sabemos, y según hemos leído antes, Manasés no buscaba a Dios. Él no oraba. Él hacía cultos a los Baales, a los ídolos. Al parecer era apasionado por el ocultismo. Era apasionado
por los agüeros, los adivinos, los encantadores. Hizo pasar a sus hijos por el fuego, o sea, los ofrendó a las tinieblas, a los ídolos de ese tiempo. Imagínate que buscaba era ese tipo de cosas, pero nunca oraba a Dios. Él no hacía oración al Señor. No era un hombre que consultara a Dios, pero cuando llegó la angustia, ¿ha notado usted que la mayoría de nosotros, los seres humanos, tenemos por lo general la tendencia a buscar a Dios cuando llega la angustia? Cuando estamos viviendo los tiempos buenos, dejamos de buscar a Dios o disminuimos en esa búsqueda. Dios ya deja de ser tan importante porque ahora tenemos lo que necesitamos hablando materialmente. Y entonces dejamos de buscar a Dios. Y ese es el inicio de la caída. Es necesario que busquemos a Dios todos los días de nuestra vida. Que seamos personas de comunión con el Señor. Que seamos personas que oran, que invocan el nombre de Dios. Personas que leen la palabra, que se deleitan en ella. Personas que reconocen que separados de Dios nada pueden hacer. Nada podemos hacer sin Dios. Y vemos entonces que aquí el verso 12 nos dice que Manasés, luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios. Tenemos que destacar esa frase. Oró a Jehová su Dios. Ahora Manasés reconoce que Jehová es su Dios. Ahora Manasés acepta a Jehová como su Dios. Él ahora reconoce que los ídolos de nada le han servido. El culto que le hacía a los Baales, la adivinación que hacía, el ocultismo que practicaba, de nada le sirve. Porque precisamente esa idolatría, ese ocultismo, esa soberbia, lo llevó a la cárcel. Lo llevó a una celda. Él reconoce ahora que realmente no había vivido para Dios. Que él no se había convertido de corazón al Señor. Ahora él reconoce que Jehová es su Dios, porque los ídolos pagan mal. Lo único que genera un ídolo es muerte, dolor, destrucción, confusión, aflicción. Eso es lo que genera la idolatría. Pero cuando nosotros nos acercamos al Dios vivo y verdadero, a través de nuestro Salvador Jesucristo, el Señor, la vida nuestra es transformada, es restaurada. Recibimos vida eterna, salvación y libertad en el nombre de Jesús. Pero aquí nosotros estamos viendo que Manasés ahora, a causa de la angustia, reconoce que Jehová es su Dios. ¿Usted sabe cuántas personas se han convertido en la cárcel? ¿Y por qué el escenario de su conversión fue en la cárcel? No fue en libertad, porque en libertad no se reconoció la necesidad de Dios, entonces en la cárcel sí. Algunas veces llegamos a la angustia y es ahí donde reconocemos que necesitamos a Dios. A veces es como el proceso que nosotros mismos escogemos. En este caso de Manasés fue la angustia y fue la cárcel lo que lo llevó a reconocer que Jehová era su Dios. No esperemos las angustias para buscar a Dios. No tengo que esperar que me llegue un caos, una tragedia, para invocar el nombre del Señor, para clamar su misericordia y siempre buscar su presencia. Es sabio entonces buscar a Dios en los buenos tiempos también, porque es Él el que sostiene nuestros buenos tiempos. La Biblia dice, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente. Humillado, yo quiero esa otra palabra destacarla, humillado, ¿verdad? Humillado. Y por eso el título, una oración sincera y humilde. Estamos viendo el poder de una oración que se hace de manera genuina. No hablamos de una oración religiosa o llena de palabras rimbombantes. Estamos hablando de una oración sencilla pero genuina, de una oración sencilla pero sincera, de una oración profunda, porque nace del corazón, nace de lo profundo de nuestro ser.
Y una oración además humilde, que reconoce que necesita a Dios, que si toma decisiones en sí mismo se equivoca, que comete errores con frecuencia, que necesita el gobierno de Jesucristo en sus decisiones y en su vida. Entonces dice la Escritura que Manasés oró humillado delante de su Dios. Él logró renunciar a su soberbia. Él logró renunciar a su orgullo, a su autosuficiencia, a su carácter fuerte y con el cual lastimaba a los demás y ofendía. Él renunció a eso y logró humillarse. Y mire la palabra que utiliza la Escritura, dice humillado grandemente. Aquí hay un adjetivo que está calificando la actitud de la humillación o el nivel de la humillación de Manasés. No fue cualquier tipo de humillación, no fue una humillación promedio. Aquí dice que él se humilló grandemente en la presencia del Dios de sus padres. ¿Por qué nos dice la Biblia el Dios de sus padres? Porque él fue criado en el temor de Dios. A él le enseñaron la palabra a sus padres. La Escritura nos enseña claramente que Manasés era hijo del rey Ezequías. Y Ezequías fue un buen rey. Ezequías buscó a Dios. Ezequías tuvo tiempos de adoración impresionante al Señor y Dios lo respaldó en su reinado. Así que Manasés tuvo la oportunidad de ver a su padre reinando con fidelidad. Vio a un padre piadoso, vio a un padre que le enseñaba la Biblia, que oraba por él, que oraba con él. Él fue testigo de ver el respaldo de Dios en un reinado piadoso, en un reinado con temor de Dios. Él lo vio. Por eso dice aquí que se humilló grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Por eso es tan importante enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, orar por nuestros hijos y darles testimonio del Cristo, de la gloria que habita en nosotros, porque eso marca sus corazones, eso hace que ellos sigan el camino del Señor. Y si algún día la soberbia viene a gobernar sus corazones, luego tendrán que reconocer que solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Eso le pasó a Manasés. Manasés había sido marcado por la palabra del Señor a través de su padre, el rey Ezequías. Pero lamentablemente, él emprendió su propio camino. Llegaron las angustias y él en lo profundo de su corazón dijo: necesito buscar a Dios. Al Dios de mis padres, al Dios que me enseñaron, al Dios que me presentaron. Y dobló sus rodillas en aquella celda, dobló sus rodillas en aquella prisión y empezó a clamar a Dios y se arrepintió. Y dice la Biblia, humillado grandemente, reconoció sus pecados, reconoció sus errores, reconoció su rebelión, clamó a Dios misericordia y el Señor lo escuchó. Porque Dios es bueno. Y aquí entro a esta palabra que aparece allí, porque quiero repetir la parte final del verso 12. Humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y quiero hacer énfasis en esta palabra, presencia. Presencia. Yo sé que en nuestra vida luchamos con diferentes áreas, cosas que no nos agradan y que están mal delante de Dios. Y entonces procuramos crecer en el Señor continuamente, porque ese es el llamado de la Escritura. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios, dice la Escritura. Y entonces nos encontramos con la necesidad de ese cambio continuo y podemos caer a veces en la religión. Y eso nos aparta de la presencia de Dios. Pero cuando la oración es sencilla y sincera, genuina y humilde, eso nos da acceso a través de Cristo a la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios somos transformados. Recuerden a Moisés, recuerden a Jesús, quienes en la presencia de Dios fueron transformados. La gloria de Dios se adhería a ellos, resplandecían, brillaban con la gloria del Señor. Somos transformados en la presencia de Dios. La presencia del Señor transforma nuestro corazón, rompe las cadenas, abre las cárceles espirituales y nos permite caminar hacia el propósito del Señor y nos permite andar en el plan para el cual Dios nos estableció en esta tierra. Nosotros vemos aquí que Manasés se humilló delante del Señor. Y la humillación hace también
que las cadenas que nos oprimen se rompan, que los grillos que nos atan caigan. Recuerde usted cuando Pablo, el apóstol Pablo y el profeta Silas, compañeros de ministerio misionero, estaban en la cárcel de Filipos. Estaban encarcelados allí por causa de la predicación del Evangelio. Y dice la Biblia que ellos le pusieron los pies en el cepo, los azotaron la espalda, los metieron a la celda de más adentro, la más oscura, la más terrible. Y allí ellos a medianoche se pusieron a orar, a adorar y empezaron a cantar himnos al Señor. Y entonces Dios escuchó, porque Dios escucha nuestra oración. Dios escuchó a sus dos siervos adorar, orar y cantar desde la celda, y poder de Dios cayó sobre esa cárcel que movió los cimientos, abrió las puertas y las cadenas cayeron. Cuando buscamos a Dios, la presencia del Señor viene y no importa qué tan fuertes sean tus cadenas, esas cadenas demoníacas caerán en el nombre de Jesucristo el Señor. Todo grillete se rompe por el poder de nuestro Dios. No hay poder demoníaco que pueda resistir la presencia de nuestro Dios. Es por eso que cuando traían endemoniados delante de Jesucristo el Señor, el demonio derribaba a las personas, porque todo poder demoníaco no puede resistir la presencia de nuestro Dios. La gloria de Cristo resplandece y los poderes de las tinieblas huyen en el nombre de Jesucristo. Exponernos a la presencia de Dios es exponernos a la libertad, a la sanidad, a la restauración. Todo está en la presencia de nuestro Dios. Delicias a su diestra para siempre, en la presencia de nuestro Dios. Entonces Manasés se humilló grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Él se acordó de aquella semilla de la palabra que había en su corazón y buscó a Dios con humildad de corazón. Él reconoció su mal camino, él reconoció lo que había hecho y se humilló delante de Dios. Vamos a desarrollar ahora aquí el punto número 4. Dios atiende, Dios nunca rechaza. Dios atiende a la persona, Dios atiende a la persona que le busca. Que le busca. Vamos a leer segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Vamos a leer el versículo número 13. El versículo 12, recuerde que nos dice que él oró humillado en la presencia del Dios de sus padres. La Biblia no nos dice por cuánto tiempo oró, no sabemos cuánto tiempo se llevó ese proceso. La Biblia no nos dice cuánto tiempo estuvo en aquella prisión, en aquella condición. Pero él, en medio de toda esa situación, decidió buscar a Dios, que por supuesto es la mejor decisión. Recuerden que cuando el pueblo de Israel murmuraba por el desierto y se quejaba, lo que Moisés hacía era buscar a Dios. Esa siempre debe ser nuestra actitud. Entonces dice el versículo número 13, segundo de Crónicas 33, 13. Y habiendo orado a él, Manasés oró a Dios, y habiendo orado a él fue atendido. Yo quiero destacar esa palabra, atendido. ¿Cómo se siente usted o cómo nos sentimos cuando llegamos a un consultorio de un abogado, de un profesional de la salud, de un representante del gobierno? Hemos apartado una cita y nos dicen, por favor tome asiento allí en la sala de espera y más tarde lo llamarán. Pasan 20 minutos, pasan 40 minutos, pasa una hora tal vez y nos acercamos a la secretaria o a la persona encargada. Mire, es que tengo una cita, estoy esperando que me atiendan, que espere un momento, ya los llamarán. Y usted vuelve y se sienta y a los 15 minutos ya no sabe qué hacer y está esperando y está preocupado. ¿Por qué no me llaman? ¿Por qué no me atienden?
Y cuando se pasa mucho más el tiempo, entonces ya empieza a surgir en nosotros una inconformidad. Y vamos a preguntar, ¿me van a atender hoy o no me van a atender? Señorita, por favor, explíqueme. Llevo 2 horas esperando, etcétera, etcétera. ¿Y por qué a veces Dios no atiende la oración? El apóstol Santiago dice que a veces pedimos mal. Y pedimos mal para complacernos en nuestros deleites. Pero cuando nosotros pedimos bien, esto es, cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, sabemos que Él nos oye. Y si Él nos oye, nos concede las peticiones que nosotros le hagamos. Entonces, nuestra oración debe ir con humildad y con sabiduría, con inteligencia espiritual, para levantar una oración que toque el corazón de Dios y que entonces genere una respuesta poderosa, una respuesta sobrenatural, una respuesta que cause un impacto también en aquellos que nos rodean. Es necesario entonces que podamos nosotros clamar con las actitudes correctas para que nuestro Dios escuche, nuestro Dios atienda. Por eso tenemos que renunciar al orgullo y a la soberbia, porque Dios mira de lejos al altivo, pero escucha, atiende, se acerca al humilde. No estamos hablando aquí de una humildad fingida, porque a veces nosotros fingimos humildad, porque tenemos una actitud así, no medio religiosa, porque hablamos suavecito, porque a toda hora estamos diciendo para la gloria del Señor, para la gloria de Dios, ¡ay, tan lindo Dios! Y todas estas cosas. Pero cuando estamos bajo presión se nos sale así ese temperamento terrible, ¿verdad? Y uno dice, ¡wow! ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué? Porque tenemos de pronto actitudes religiosas o actitudes externas, fingiendo piedad o fingiendo humildad, pero la humildad realmente la conoce Dios. Y hablamos de esa humildad de corazón. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, de corazón. Eso es algo allá interior y es el resultado de esos procesos de Dios en nuestra vida, de tener la capacidad de reconocer nuestros errores, nuestras falencias, de reconocer nuestra debilidad, de reconocer que necesitamos a Dios y a Cristo fluyendo en nosotros. Sea Cristo en nosotros y no nosotros. Entonces eso nos lleva a tener un corazón diferente. Entonces, debido a esas actitudes, la Biblia nos dice en el verso 13, y habiendo orado a él, Manasés fue atendido, pues Dios oyó su oración. ¿Por qué a veces Dios no oye nuestras oraciones? Porque los deseos son egoístas, las motivaciones son incorrectas, porque hacemos oraciones con enojo, porque hacemos oraciones con incredulidad, en fin, una serie de factores que hace que nosotros no tengamos respuesta a la oración. Pero aquí estamos viendo una oración que tuvo una poderosa respuesta, una oración que tuvo una poderosa actuación a favor de Manasés. Habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración, y mire lo que dice a parte final, y lo restauró a Jerusalén a su reino. Entonces aquí aparece una palabra para mí fundamental: restauración. Eso es lo que logra una oración sincera y humilde. Por eso hablamos del poder de una oración de este tipo, y es que trae ¿qué? Restauración, renovación. Lo que ha sido dañado, lo viejo que no sirve, se quita y se pone lo nuevo, se pone lo sano, se pone el modelo de Dios, se pone el carácter de Cristo, se establece el diseño del cielo en la persona. Todo diseño de las tinieblas es cancelado y destruido, desplazado, y se establece el carácter de Cristo, se establecen los planes de Dios, y eso fue lo que sucedió en la vida de Manasés. Entonces él fue restaurado a Jerusalén, a su reino. Lo que él había perdido por el mal camino, a causa de una oración humilde, sincera, humillada en la presencia de Dios, el Señor viene y lo restaura. Lo que él había perdido, el Señor se lo devolvió. Dios lo restauró y en mejores condiciones, porque ya Manasés sabía lo que no debía hacer. Dios nos ayude para que nosotros tengamos ese carácter humilde, ese carácter que reconoce sus errores,
ese carácter dispuesto a la transformación que viene de la mano de Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros como seres humanos? Reconocer el mal camino, apartarnos de lo malo, buscar a Dios en oración, humillarnos delante de Él. ¿Y cuál es la parte de Dios? Transformarnos, restaurarnos, levantarnos y bendecirnos. Es sencillo. Es sencillo decirlo y es sencillo contemplarlo de esta manera, pero tenemos que entrar en esos tiempos de reconocimiento, en esos tiempos donde decimos: Señor, yo necesito de tu obra en mi corazón y en mi vida. Yo necesito que tú traigas cambios profundos a mi corazón. Y quiero leer la parte final del versículo número 13, donde dice: entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Señor, ayúdanos para no tener que llegar a la angustia, no tener que llegar a la celda de una prisión, para reconocer que Jehová es Dios. Tenemos que reconocer que Él es el dueño del oro y de la plata, que Él es el dueño de nuestra vida, que Él es nuestro creador, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que Él nos compró a precio de sangre en la cruz del Calvario, que somos nación santa, pueblo adquirido para Él, que somos templo del Espíritu Santo, lavados con la sangre del Cordero, que fuimos escogidos por Jesucristo el Señor, elegidos de todo pueblo, lengua y nación para ser ese pueblo especial, real sacerdocio para la gloria de nuestro Dios. Es necesario que nos veamos como Dios nos ve, que reconozcamos el señorío y el gobierno de Cristo. Todos estos privilegios que les acabo de mencionar deben hacernos conscientes de que nosotros vivimos para Dios. Ya no vivimos para nosotros mismos. Somos llamados a ser instrumentos en las manos del Señor para gloria de su nombre. Que Dios nos dé un corazón humilde, que Dios nos dé la capacidad de comprender su camino y de seguir al Señor, de hacer lo correcto, de no seguir nuestros propios caminos para cosechar el dolor y la ruina. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere bendecirte, Dios quiere cumplir su plan y su propósito en tu vida, Dios quiere glorificarse en tu familia, Dios está moviendo su mano y Dios se glorificará en tu casa y Dios se glorificará en tu vida. No sueltes tu clamor, no sueltes tu oración. Dios te está llamando a orar, Dios te está llamando a clamar, porque Él se va a manifestar a tu favor. Él va a hacer cosas grandes, Él va a traer incluso, como hemos leído hoy, cosas que se han perdido a causa de las malas decisiones, pero que están en la voluntad de Dios y que Dios las tiene para tu vida. Dios las va a traer de nuevo. Levántate a orar, levántate a clamar. No es tiempo de renunciar, ni es tiempo de caer en la depresión, ni en el lloro, ni en el lamento. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de fortalecernos en el Señor, porque Él está contigo. Él ha prometido estar contigo y Él no dejará que sus promesas caigan en tierra, sino que Él cumplirá su propósito en ti. Quiero invitarte a orar en esta hora. Vamos a clamar a nuestro Dios. Vamos a levantar nuestro corazón delante del Señor. Porque hemos leído su palabra y Dios atiende al humilde, exalta al de corazón humilde. Aquel que reconoce que separado de Dios nada puede hacer. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, te damos gracias. Gracias, Dios mío, por todas tus bondades. Gracias, Dios mío, por todas tus misericordias. Gracias te damos, Señor, por permitirnos leer tu palabra y reflexionar en ella. Gracias te damos, Dios del cielo, por hablar a nuestro corazón. Dios mío, hoy te pedimos en el nombre de Jesús, toma todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, lávanos con tu sangre, Jesucristo, y llénanos, Dios mío, de tu Espíritu Santo. Somos templo tuyo, Dios. Danos más de ti, Señor, danos más del Espíritu Santo, llénanos de tu presencia. Cristo de la gloria, fluye en nosotros, gobierna nuestra vida, ayúdanos a caminar y avanzar hacia tus planes, hacia tus propósitos, hacia tu diseño. Líbranos del mal, Señor, guarda nuestros pies para que no caminen ni a la derecha ni a la izquierda, sino que vayan por ese sendero que tú has trazado para nosotros desde antes de la fundación del mundo.
mundo. Hoy reconocemos, amado Dios, que separados de ti nada podemos hacer. Hoy clamamos tu misericordia, hoy pedimos tu ayuda, hoy te pedimos en el nombre de Jesús, llévanos de tu mano poderosa y ayúdanos a caminar contigo, Señor Jesucristo. Aquí está nuestro corazón y venimos delante de ti reconociendo nuestra condición y nuestra necesidad de ti. Mira, Señor amado, nuestro corazón y apártanos del pecado. Mira, Señor, nuestro corazón y líbranos de nuestra propia maldad, de nuestra propia iniquidad. Sálvanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Líbranos del poder del pecado y ayúdanos a caminar contigo, Señor Jesucristo. Toma todo nuestro ser, Dios mío, conforme a tu voluntad, y guíanos hacia el propósito tuyo. Guíanos hacia el propósito eterno, Señor. Transforma nuestro corazón. Mira, Dios mío, las heridas del corazón. Mira, Dios del cielo, el dolor del corazón. Mira, Dios mío, las cadenas que tal vez el diablo ha traído. Mira, Señor, esos grilletes espirituales que tal vez el diablo ha puesto. Venimos delante de tu presencia, oh Dios, a través de la sangre del Cordero. Venimos delante de ti, Señor, y te pedimos, rompe esas cadenas ahora. En el nombre de Jesucristo, rompe esos grilletes, Señor, en el nombre de Jesús. Dios mío, desbarata en el nombre de Jesucristo esas cárceles espirituales. Todo cautiverio espiritual es destruido en el nombre de Cristo. Dios mío, a causa de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy oramos para que la gloria tuya descienda sobre los corazones, para que el poder y la unción del Espíritu Santo descienda sobre tus vidas, sobre las vidas de las personas. Tu palabra dice, Señor amado, que la unción viene para romper el yugo. Tu palabra dice que por el Espíritu Santo echamos fuera a los demonios. Por eso en el nombre de Jesucristo declaramos que toda opresión demoníaca es cancelada y destruida en el nombre de Jesús, y hay libertad y hay sanidad en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. La gloria tuya, Señor, que viene sobre tu pueblo, la gloria tuya que viene para restaurar, para liberar, para sanar, para levantar, en el nombre poderoso de Jesucristo. Fluye, Señor, en cada corazón, bendiciendo cada vida, bendiciendo cada familia, cada hogar, Señor, en el nombre de Jesús. Derrama milagros, derrama provisión y bendición sobre tu pueblo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Glorifícate, Señor. Bendecimos nuestra casa, en el nombre de Jesús. Bendecimos nuestra familia y bendecimos nuestros hijos, y declaramos que en ellos se cumplirá todas las palabras de Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias. Muchas gracias, amado Jesucristo. Muchas gracias, Espíritu Santo, por todas tus bondades. Gracias, Señor, por bendecirnos y por ser tan bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. La gracia de Dios sea sobre tu vida, sobre toda tu casa, sobre toda tu familia. Dios bendiga tu descendencia con la abundancia del cielo. La mano de Dios sea contigo en todo lo que haces. Dios te guarde y hasta una próxima ocasión.